Bueno, vamos a seguir con nuestras clases de reflexión filosófica de la educación. Habíamos dicho que habíamos tratado de resolver este para qué educamos. Sin duda que hay respuestas de corte más subjetivo y otras respuestas que son más en orden a la reproducción social, como veíamos cuando analizamos algunas propuestas de Bourdieu. Hoy vamos a seguir pensando el para qué, ¿sí? Ya dijimos que reproducción social o patrimonio y tradición, ¿sí? Novedad, ruptura, ¿sí? Entonces, saber, poder. Entonces nosotros decíamos esto, o sea que cuando hablamos de educar hablamos de una transmisión de un saber, ¿sí? De una transmisión de un saber que se entrega a otro, y como el saber no solamente lo consideramos como el enciclopedismo lo considera, sino que lo consideramos como conductas, también hablamos de poder. Y cuando hablamos de poder estamos hablando de la capacidad de modificar las conductas de los demás, y esto que había quedado la vez pasada, y cómo la modernidad crea dispositivos para poder modelar las conductas de los sujetos. Otra de las cosas que tenemos que pensar acerca de la educación es, de alguna manera, algunas definiciones. Fíjense que estuvimos dando vuelta acerca de definiciones de educación, pero todavía no nos quedó claro, es un fenómeno tan complejo. Vamos a tomar, por ejemplo, no sé, la definición de Durkheim en Educación y Sociedad, ¿sí? De alguna manera, educación implica la transmisión, dice, de bienes físicos, morales e intelectuales, ¿sí? Que es la misma definición que tiene la ley 1420. La ley 1420 se escribe en 1884 y Durkheim escribe sus libros en 1902. O sea, la ley 1420 tiene la misma definición de educación que Durkheim. ¿Choqueados? ¿No? Fuerte. 16 años antes. Entonces, pero fíjense que Durkheim de alguna manera lo pone en tono social en la educación. Es como que el primero que dice, bueno, el Estado se tiene que encargar de la educación, dejémonos dar vuelta. Y dice, es la transmisión de las generaciones adultas a las generaciones más jóvenes. ¿Sí? Como obligadamente tiene que haber una diferencia, una simetría bien marcada. Bueno, hoy nosotros decimos que todos somos poseedores del saber, que no solamente son los adultos o las generaciones ya entradas en la socialización aquellas las que están encargadas de educar a los demás. Entonces, hoy se amplía esa definición de Durkheim y podemos hablar de un intercambio de saber. Sin embargo, sigue dando vuelta en nosotros esta idea de educación, como que no se termina de definir. Por ahí, si le preguntamos a la etimología, nos va a decir, educación tiene una doble etimología, que es educare y educere. Educere con C, educere y educare, ¿sí? Educere viene, de alguna manera, significa... Doceo significa dar de comer, ¿sí? Viene del indoeuropeo, que significa dar de comer. Después pasa por el griego y llega al latín. Educere es el acto de preparar el ambiente, por decirlo así, para que el otro se desarrolle, para que el otro crezca. Educere es, un poco nos remite a la mayéutica socrática. ¿Se acuerdan lo que era la mayéutica? Sócrates decíamos que veníamos del otro mundo embarazados de saber, y lo que tenemos que dar a nosotros es, lo que tenemos que hacer nosotros es dar a luz ese saber, parir ese saber, ¿sí? Entonces el saber está en nosotros, y lo que tiene que hacer el pedagogo, el paidos gogué, es de alguna manera despejar todos los obstáculos para que demos a luz el saber, ¿sí? Yo estoy gordo, pero no de saber, sino porque en esta cuarentena me estoy morfando todo, como le pasará a ustedes. No es hambre, hay un emoji, no sé cómo se dice, un sticker. No es hambre, es ansiedad. Y bueno, el saber acá no tiene nada que ver, es alimentación pura. Entonces, me explico, entonces,
Educere significa dar a luz. Qué hermosa metáfora esta. Nosotros estamos a un pensador, el maestro Eckhart, de la Alemania renana, ya del 1400, que dice: venimos embarazados, ¿sí? Venimos embarazados de saber, embarazados de la nada. Entonces, lo que tiene que hacer el maestro es tratar de alguna manera generar, ¿sí? un espacio propicio para sacar. Bueno, esto es un poco, sin duda que me voy un poco a la miércoles acá, pero si ustedes han tenido psicología, Piaget de alguna manera nos ayuda a pensar estas cuestiones. Nosotros no es que pensamos hoy, siglo XXI, que venimos de un mundo, ¿sí? De un mundo de las ideas y que tenemos, sino que a medida que vamos pasando, que va pasando la vida en nosotros, vamos introyectando estructuras, la vamos asimilando y la vamos acomodando. Entonces en la escuela nosotros lo que tenemos que hacer como docentes es despejar para que esas estructuras relacionadas con el saber se vayan de alguna manera potenciando, se vayan desarrollando, desplegando, ¿sí? No sé, la idea del expresionismo en arte, ¿no? Un poco es, todos sabemos pintar, pero no somos conscientes de nuestra potencialidad, ¿sí? En literatura pasa lo mismo. Todos sabemos, todos tenemos una historia que contar, que decir, ¿sí? Aún las personas con dificultades, ¿sí? Que consideradas discapacidades tienen algo para decir. Bueno, habría que despejar, edúcere, para que se dé a luz todas esas potencialidades que están en semilla, en germen, en cada ser humano. Y por otro lado tenemos educare, que viene de educo, no de manduco, sino de educo, ducere, que es duco, perdón, que es conducir, ¿sí? Acá, de alguna manera, si en educere al protagonismo lo tiene el estudiante, que crea ese saber, que genera ese saber, acá en educare, en la segunda etimología, así, les hago así, en la segunda etimología, el protagonismo lo tiene el docente, que conduce, que toma de la mano, el paidogo, que toma de la mano y conduce y lo va llevando, lo va alimentando, lo va guiando al estudiante en ese saber, ¿sí? ¿Sí? Entonces, acá de alguna manera está más que nada en las capacidades del docente en conducir esa actividad de aprendizaje, de enseñar, ¿sí? Perfecto. Fíjense que acá ya tenemos dos tensiones, en la misma palabra educación. Esto es lo lindo de trabajar con el lenguaje, o sea que el lenguaje mismo te va revelando todas las contradicciones y tensiones que es el ser humano, ¿sí? Hay un libro interesantísimo que es de un pensador francés, Henri de Lubac, que habla de paradojas más paradojas, y el chabón lo que va haciendo es contándote todas las paradojas, ¿sí? La paradoxa son el oxímoron que decimos en la ciencia del lenguaje, o sea, esa realidad que necesita de la tensión de la polaridad para poder explicarse, ¿sí? Para poder explicarse. La noche iluminada, ¿no? O el cálido invierno, ¿no? Son oxímoron, paradojas, o sea que para poder dar un significado nuevo tenemos que tensionar bien y no mutilarlo. Bueno, así como nosotros decíamos que el ser humano es individual y social, una tensión, o sea que no podemos, es social sí, y es individual también. Entonces, bueno, acá pasa lo mismo. Cuando educamos tenemos que darle lugar al otro, todo el lugar. El aprendizaje, dice Scliar, es del otro, punto. Por eso no podemos evaluar nada del otro, porque es tan otro. Pero bueno, pero también la educación tiene algo que ver, o mucho que ver, con lo que nosotros damos como docentes. Otra de las cuestiones también a pensar es, si nosotros decimos, bueno, resulta que educación y se piensa para la reproducción social, y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre educar y socializar? ¿No? Si en las dos estamos ahí como diciendo de un saber que se reproduce, que se produce. Bueno,
hay una gran diferencia, y la voy a aclarar ahora, es que, bueno, cuento el ejemplo y después vamos a las definiciones. Un padre de familia sentado, como yo acá en la puerta, ¿sí? Primus pater, así. Un padre de familia en la mesa, ¿no? En la mesa, en la cabecera. Sentado, el flaco dice, tiene su hijo. Imagínense que acá al lado está mi hijo. No tengo hijo, pero bueno, vamos a imaginar. Está acá. Mi hijo, ¿cómo se puede llamar? Tomasito. Tomasito está sentado acá. Imagínense que el padre de familia con su hijo. Y de pronto le dice, Tomasito, cuando estamos almorzando, apagá el celular. Mientras se almuerza o se cena, no se usa el celular. ¿Sí? Podría ser así, o podría ser un poco más vehemente también, ¿no? Tomasito, por favor, apagá ese celular. A mí me salió mejor. O, apagá ese celular, ya te lo dije 1000 veces. No hagas que tu padre te dé una tundra. Bueno, un poco de acting, ¿no? Acá, pero para marcar la escena número 1. Entonces Tomasito se da cuenta de que hay un mandato ahí, de que hay una norma, una pauta bien clara. Apaga el celular. Inmediatamente después surge la otra escena, que es la siguiente. Viene a entrar en la comida, la pruebo, el guiso, y digo, este guiso está frío. Negra, ¿no? Como dicen algunos, negra, mami, no me calentás el guiso, sabés que no me gusta el guiso frío. ¿Por qué? ¿Por qué me lo servís así? El chabón sentado, ¿sí? Sí, ya sé lo que están pensando, bien patriarcal, bien machista, ¿sí? Entonces, la mujer viene, le toma el plato, se lo calienta y se lo trae de vuelta. 2 escenas. Una escena es claramente educación y otra escena es claramente socialización. Bueno, seguramente ustedes ya la habrán deducido, no hace falta que les pregunte, pero vamos a jugar a que ustedes están acá y que yo les pregunto. Bueno, ¿cuál de la escena le parece que es educación? Muy bien, la primera escena. ¿Por qué? Porque cuando educamos, de alguna manera hay un saber explícito, directo, tematizado, objetivado. El padre es consciente de lo que está diciendo. Apagá ese celular porque tenemos que comer. Punto. Se acabó. O sea. Pero después, en la segunda escena, podemos decir que es socialización porque el padre, de buenas a primeras, no le quiere enseñar lo que es vivir en una sociedad patriarcal al hijo. No le quiere enseñar lo que son los estereotipos de género, los roles, los conceptos de masculinidad y sexualidad, la sociedad heteronormativa, binaria. No le quiere enseñar todo eso. No le dice, bueno, Tomasito, ve aquí los preceptos de una sociedad patriarcal. 1. Considérate como el jerarca. No le dice eso, no quiere eso. ¿Sí? Dejémoslo ahí, que no quiere de manera consciente, pero el pibe aprende. Entonces, la segunda escena del padre pidiéndole a su esposa que le caliente la comida es una escena de socialización. ¿Por qué? Porque hay un saber en juego, pero ese saber es espontáneo, ¿sí? Mientras que en la educación hay algo bien tematizado y explícito, el otro es espontáneo y hasta inconsciente, podemos decir, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros lo pensamos del sujeto que está aprendiendo, Tomasito acá, le toco la cabeza, que está aprendiendo, ya sea cómo se manejan los platos, el celular en el almuerzo, o cómo se trata a las mujeres, Tomasito aprende. Si lo vemos vendría a ser desde la conciencia de Tomasito, hay aprendizaje en los dos, punto. ¿Sí? No voy a discutir, más o menos hay aprendizaje. Ahora, si lo vemos en el agente, nosotros tenemos que decir que en el primero es educación y en el segundo es socialización. Definición de socialización, bueno, la tomamos de Durkheim, de Weber, de donde sea, ¿no? De Bergen y Luckmann. Entonces, decimos esto, la asociación es ese proceso por el cual un individuo, ¿sí?, internaliza normas, mandatos, creencias, pautas de conducta, pautas de consumo, ¿sí?, que una sociedad le entrega o le impone, ¿sí? Es el momento donde el individuo entra en ese todo social y va asimilando todo eso que considera válido la sociedad. Socialización. Educación, ¿qué es educación? Y no sé, la educación tiene que ver con algo más explícito, con un mandato más, con algo bien declarado, con algo bien objetivado, con una institución también que se encarga de eso.
Bueno, la educación, fíjense, vamos a hacer tiene que ver con la transmisión, que no es comunicación, transmisión, pero también tiene que ver con todo lo que fuimos viendo, son los procesos y fenómenos, hablamos de complejo cuando decimos proceso y fenómeno, en donde de alguna manera procesos y fenómenos de producción, hay un saber que se crea, o sea, el saber no baja de un ángel o de un dios o de un rey, sino que se crea un fenómeno de producción lleno de tensiones que van y que vienen, proceso de producción, ¿sí? La sociedad crea un saber, legitima un saber de distribución. Por otro lado, ese saber va a estar presente en la familia, en el club, en los amigos, en la escuela. Ese saber va a estar presente en la calle, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Lo distribuye, ¿sí? Proceso de producción, crea un saber, lo distribuye. Producción, distribución y apropiación, ¿sí? Cuando el otro dice, sí, este saber es mío, me lo quedo, me lo llevo, qué lindo, o sea, cuando lo hace propio, de alguna manera, ahí hay educación, en pos de una reproducción y producción social, ¿sí? Entonces, saber no es solamente información, sino conducta, y lo podemos analizar bajo estas tres patas que nos presenta BIR: producción, distribución y apropiación, ¿sí? Ahora, nosotros decimos que un lugar importante de la distribución y producción del saber y también de la apropiación es la escuela. La sociedad, en un proceso de socialización, crea la escuela, ¿sí? ¿Para qué crea la escuela? Y para, de alguna manera, para hacer de ese cuerpo algo que sea compatible con esta sociedad, o sea, que haya una socialización efectiva. Si no te lo dieron tus viejos, bueno, la escuela se hace cargo, y acá Durkheim lo que va a hacer es eso, nos va a decir, bueno, el Estado es el lugar, el lugar en donde la escuela tiene que tomar el toro por las astas, ¿sí? Entonces, llegamos hasta acá: socialización, educación y escuela, escolarización. Entonces decimos, la escolarización son los fenómenos, procesos relacionados a la producción, distribución y apropiación del saber dentro de una institución escolar, ¿sí? Dentro de una institución escolar. La macana que nosotros tenemos es esto, que fíjense que uno muchas veces habla con sujetos y te dicen, profe, yo no sé nada porque no fui a la escuela, ¿sí? Pareciera que el saber en la modernidad lo monopoliza la escuela, ¿sí? El saber lo monopoliza la escuela. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y porque de alguna manera la escuela fue como el lugar, el epicentro del saber en la modernidad, ¿sí? Entonces, la escuela de la modernidad tiene no sé, algo radical, totalizante. Le fue bien a la escuela de la modernidad, o sea, no vamos a criticar en ese sentido. Piensen que antes de la escuela, de la invención de la escuela moderna, solamente el 2% de la población accedía a las letras, ¿sí? El alfabeto. Después, o sea, apenas empezada el siglo XX, más de la mitad, y hoy estamos hablando de un 98% en la Argentina, o sea, no le fue mal a la escuela, pero con eso que aspiró, olvidó algunas notas que también, o sea, generó un desequilibrio social también en la escuela, o hoy está generando un desequilibrio social. Cuando hablamos de socialización, para ir terminando, tenemos que hablar de socialización primaria y secundaria, ¿sí? La socialización primaria se da en la familia, y sus notas constitutivas son el lenguaje y esta idea de que somos un yo, una identidad, ¿sí? La familia mediante el cariño. Cuando hablamos de socialización secundaria, estamos hablando ya de instituciones como la escuela, el club, el barrio, la sociedad de fomento, ¿sí? La guardería, ¿sí? Donde ya no tanto aprendemos quiénes soy, el lenguaje, sino que aprendemos de alguna manera las normas morales en el sentido mori sociales, las normas morales que rigen esta sociedad y que de alguna manera me van a adjudicar un rol, ¿sí? La socialización secundaria, yo voy a jugar un rol. Bueno, para ir terminando este punto, Puigros, en un libro que es Pedagogía, Reflexiones y algunas notas más, me parece que se llama el capítulo 1, que es Pedagogía y Teoría de la Educación, dice que cuando nosotros pensamos en educación y para qué educamos, en la sociedad occidente podemos de alguna manera pensar en dos mitos,
¿sí? Vamos a seguir acá a Robert Graves, más que nada cuando nos narra Prometeo. El primer mito es de Prometeo, ¿sí? Léanlo, el mito de Prometeo. Yo tiro algunas notas para pensar, ¿sí? Los dioses crean a los seres, a los mortales, distribuyen bienes a todos los animales. Cuando llegan a los humanos, Epimeteo y Prometeo, que eran dos hermanos, se dan cuenta de que no le creaba nada para los seres humanos. Entonces, de alguna manera entra al templo de Palas Atenea, le afana el fuego y se lo da a los dioses, a los humanos. El fuego es el símbolo de la ciencia, del saber. Entonces, los seres humanos no tenemos plumas, no tenemos pieles. Bueno, yo sí tengo una acá de Jujuy, este buzo mítico, es muy poético, me conecto con lo más puro del altiplano. Entonces, no tenemos pieles, entonces nos da el fuego, nos da la ciencia para poder defendernos y poder sobrevivir. Bueno, después hay una serie de castigos, tanto a Prometeo como a Epimeteo también, Pandora, el jarrón o la caja de Pandora. A Prometeo, o sea, lo ponen a que le morfen el hígado. Bueno, léanla, es una historia impresionante, no la voy a contar ahora, pero está muy buena. Entonces, fíjense, la educación tiene que ver con una carencia, pero también con una capacidad de dominio, de poder, ¿sí? ¿Sí? El ser humano es incompleto, entonces con la educación puede. Y la educación también tiene que ver con un castigo, ¿sí? Por eso Pascal dice en un momento, los seres humanos somos grandes y miserables, ¿sí? Porque de alguna manera nuestra mente puede entender o puede meter el universo, ¿sí? Dentro suyo, pero apenas pasa eso nos damos cuenta de que toda verdad tiene error, de que toda belleza tiene fealdad, de que de alguna manera somos más ignorantes. Hay una relación, dice Pascal en un libro Pensamientos, a ver si lo tengo acá, sí, justo. Pascal, Pensamientos, dice, hay una relación desproporcionada entre lo que deseamos y lo que poseemos, ¿sí? Entonces, ¿me explico? Entonces, es un poco castigo, un poco como dice Truman Capote cuando habla del arte, es don y látigo, ¿sí? En el sentido de que educarse es tremendo, pero también ese es el castigo de los dioses a que todos los días nos coman el hígado. Y por otro lado, Puigros, y con esto termino, habla de la cena de los requerimientos, ¿sí? ¿Qué es el requerimiento? Más que nada se practicó, según Arata, que es un pedagogo argentino, historiador, hay un montón, ¿sí? No solo tomo Arata, pero hay un montón. Se practicó en las Indias, en lo que es América, en toda América por los españoles, más que nada en el primer siglo de ocupación a las tierras. ¿Qué era el requerimiento? Venía un soldado, no soldado, sino un caballero, ¿sí? de las fuerzas militares de español, y les leía en latín, ¿sí? Las condiciones por las cuales los pueblos originarios tenían que someterse a la cultura española. Entre ellos era renunciar a toda la idolatría y a la obra del demonio, ¿sí? Tenían que renunciar a su propio lenguaje, a sus prácticas culturales, para adoptar la religión católica cristiana, para adoptar la lengua española y para adoptar la lengua y la religión, la lengua, y de alguna manera para adoptar como forma de gobierno, ¿sí? al reinado de España. Entonces, de alguna manera la educación, y más en estas costas de América Latina, tiene que ver con una imposición cultural, ¿sí? Tiene que ver con eso que me da libertad para poder pensar y entender, pero también con un sesgo que me pide renuncia, que me pide sometimiento. Entonces, bueno, después de mucho tiempo va a venir alguien como por ejemplo Freire, o la teología de la liberación, o la filosofía de la liberación, para decirnos, bueno, América Latina tiene algo para decir y puede hacer su propia pedagogía y más. Bueno, terminamos acá, les voy a dejar bibliografía, ha sido un gusto, disculpen que me haya ido tanto de tiempo.